Hola hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Le doy gracias a Dios por ese tiempo que nos permite estudiar su palabra a través de un devocional. Así que hermanos, estoy gozoso en el Señor porque sé que tú también te das ese tiempo de poder escuchar este devocional, de poder crecer juntamente conmigo en el conocimiento de la palabra de Dios, en conocer más a Dios cada día. Y estamos agradecidos también porque nos da un día más de vida, nos da esa buena salud, nos da los alimentos cada día a pesar de lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Muchas cosas, pero aún así debemos vivir con un corazón agradecido hacia nuestro Dios. Así que, hermano, amigo, tú que nos estás escuchando, le suplico que pueda inclinar su rostro para que Dios sea en este día, a través de este devocional, hablando. Vamos a orar y, y oramos, hermanos, ¿sí? Bendito Padre, te queremos agradecer, Señor, en este día. Gracias por tu inmenso amor y misericordia. Mi Dios, gracias por este devocional que nos vas a dar y nos vas a hablar, mi Dios, a nuestros corazones, Padre, para así poder entender, mi Dios, qué es lo que quieres tú de nosotros. Cómo es que, mi Dios, a través de este devocional, Padre, nos enseñarás qué tan valoroso, qué tan importante es vivir una vida en oración, Señor. Y suplico, mi Dios, que en este día sea usted hablando por mí, que sea usted sembrando la palabra tuya, mi Dios, en cada corazón de cada oyente. Señor, te agradezco todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, el día de hoy vamos a meditar en Hechos, capítulo 12, del versículo 1 al versículo 16. Vamos a meditar ahí en Hechos y vamos a ver una hermosa historia. Aquí vamos a ver una hermosa historia que nos habla la palabra de Dios acerca de un hombre llamado Pedro. Pedro vivió ser muy cerca en realidad de Jesucristo cuando nuestro Señor Jesús vino a esta tierra y vivió cada experimento que nuestro Señor Jesús vivió acá en esta tierra. Y es algo hermoso, ¿no? Porque en los libros de Hechos ya vemos a un Pedro muy desarrollado espiritualmente, muy maduro en la fe, muy celoso por el Espíritu Santo. Y qué mejor que leer esta pequeña historia, ¿no? Que nos traerá una enseñanza muy importante acerca de la oración, una oración que abrió puertas, abrió cadenas y trajo libertad, ¿no? A la vida de Pedro. Vamos a leer entonces, hermanos, en Hechos capítulo 12, versículo 1 al 16. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados a cada uno, para que se le custodiasen y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado a la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Lo primero que podemos ver aquí, hermanos, es que Herodes era ahí un político, ¿no? Era un gobernador ahí y lo que estaba sucediendo aquí es que empezó a maltratar a algunos creyentes, ¿no? En el caso de Jacobo, llegó hasta matarlo, ¿no? Llegó hasta asesinarlo. Y entonces vio que delante de la gente esto era agradable, estaba bien para la gente. Y entonces como Herodes, el rey, de alguna forma él estaba quedando bien ante las personas, ¿no? Por haber hecho tal acto, ¿no? ¿Y qué pasa aquí? Nos habla también de que quería hacer lo mismo con Pedro. Dice la palabra de Dios en versículo 4 y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Es muy importante aquí. Estamos viendo de que la vanagloria de este hombre lo impulsaba a hacer lo mismo con Pedro. Llegó el punto que lo llevó hasta ponerlo preso y en custodia, en vigilancia, en cuidado, ¿no? Entonces, claramente vemos aquí cómo es que este hombre
el impulso de quedar bien ante las personas, de llevarse los aplausos de la gente que estaba ahí, había también planeado hacer lo mismo con Pedro, ¿no? O sea, quería sacarlo al día siguiente después de la Pascua y presentarlo y hacer lo mismo como lo hizo con Jacobo. Entonces, pero aquí vemos un punto muy importante, que en el versículo 5 nos dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Mira qué punto tan importante que podemos encontrar aquí, la oración. La oración, esa oración de la iglesia dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Una oración no solamente de una persona, sino de un grupo de personas que estaban reunidos ahí orando por Pedro, por lo que estaba sucediendo. Ya habían perdido a Jacobo y ellos de alguna forma se reunieron para orar una oración que perseveraba más allá de todo, porque era, dice la palabra de Dios, hacían sin cesar oración, una oración que verdaderamente cuántas horas habrán estado ahí orando durante el día, durante la noche, y estaban ahí, ¿no? Ellos no se fueron, ellos no se cruzaron de manos y dijeron, bueno, ya Pedro está en la cárcel, nosotros no podemos hacer nada y dejémoslo ahí, pues que esto se solucione conforme el rey Herodes pueda decidir, ¿no? Pero no, vemos aquí a una iglesia que se rinde a la voluntad de Dios y busca la voluntad de Dios y busca el socorro de Dios, la ayuda de Dios a través de la oración. Te das cuenta de que la oración puede abrir muchas cosas, puede abrir muchas puertas, puede abrir muchas ventanas y puede traerte una respuesta afirmativa como una respuesta de esperar o como una respuesta de quizás un no, una respuesta negativa, porque Dios sabe lo que hace. Dios sabe atrás de esto qué es lo que quiere enseñarte, qué es lo que quiere hablarte, qué es lo que quieres que tú aprendas, que yo aprenda a través de esto, a través de las respuestas, ¿no? A través de la oración. Entonces, versículo 6 nos habla de que cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Si vemos en el versículo 4, dice, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen, para que lo cuidaran, para que lo vigilaran. Entonces, el versículo 6 nos habla que Pedro ya estaba en la cárcel. Seguramente era por la noche ya, porque ahí dice, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Es decir, Pedro estaba ahí dentro de una cárcel, pero a su costado de él habían dos soldados, sujeto con dos cadenas. Es decir, Pedro estaba encadenado con dos soldados, quizás uno a la derecha y uno a la izquierda, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y habían dos más que cuidaban en la puerta principal, ¿no? Cuidaban ahí, vigilaban porque tenían tanto temor de que Pedro podría escaparse, ¿no? De que Pedro podría salirse de ahí. Pero en realidad no era así, ¿no? Era tanto el miedo que tenía este hombre, Herodes, este rey pagano, que él sabía con quién se estaba metiendo, él sabía que Pedro era un hijo de Dios, un hombre de Dios que anunciaba el Evangelio, y él sabía que tener a Pedro encarcelado no iba a ser fácil, tenerlo ahí quizás tras las rejas no iba a ser fácil, y fue tanto que mandó a que se encadenaran dos guardias, guardias ahí que se encadenaran contra Pedro mismo ahí. Y esto es sorprendente, ¿no? Nunca hemos visto eso, creo, ¿no? Porque en la realidad llevas a alguien que cometió un delito, lo metes a la cárcel y ya lo pones ahí, pones los seguros, cuando vigilante está afuera, cuidando que nada suceda, cualquier cosa suena la alarma, pero en este caso no. Vemos a este hombre pagano que llegó al extremo de que Pedro fuera encadenado con algunos soldados, ¿no? Entonces, versículo 7 nos da una respuesta a la oración de la iglesia.
Y dice la palabra de Dios, y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Mira qué maravilloso es esto. Mira lo maravilloso que hace Dios a través de la oración. Una iglesia que oraba sin cesar por Pedro, que estaba en la cárcel, y un Dios que responde a través de una respuesta afirmativa a favor de Pedro. Vemos aquí que la Biblia nos dice que se presentó un ángel del Señor, un ángel del Señor. Nuestro Dios le respondió a través de un ángel, yendo él, ese ángel, en la misma cárcel donde se encontraba Pedro, y dice que, y una luz resplandeció en la cárcel. Y si tú te das cuenta, imagínate que la cárcel esté todo oscuro y de pronto se prende una luz, es algo sospechoso, es algo raro, pero aquí no habla en qué situación se encontraban los guardias. Me imagino que se encontraban durmiendo, se encontraban tan dormidos profundamente que ni siquiera se dieron cuenta del resplandor de aquella luz. Entonces, dice que el ángel, tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate, levántate pronto. Quizás Pedro se habrá sorprendido, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Pero versículo más adelante vamos a ver qué estaba sucediendo con Pedro. Entonces, vemos aquí que el ángel le toca, le despierta a Pedro, ¿no? Lo despierta ahí que estaba tan profundo, tan dormido. Al lado habían dos guardias de él que incluso no podía escaparse, no podía de alguna forma huir de ahí, pero es algo maravilloso lo que dice aquí. Dice, y le despertó diciendo, levántate pronto, levántate, despierta. Y de pronto, ¿qué sucedió? Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y las cadenas se abrieron. Ese seguro que tenían ahí, de pronto no fue nada delante del ángel y se abrió. Así cayeron las cadenas. Así de pronto. ¿Sabes? ¿Sabes? La oración hace que estas cadenas de alguna forma se abrieran. Puedan tener el seguro más a lo extremo que sea, pero para Dios no hay nada imposible. Dios sabe cómo responder. Dios sabe cómo actuar frente a esto. Y te das cuenta que Pedro quedó libre en ese instante. Y aún los guardias que estaban ahí ni siquiera se dieron cuenta. Y versículo 8 les dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Hizo que se pusiera el calzado porque Pedro ya estaba libre. En el sentido de que estaba libre de las cadenas, que ya no estaba ahí amarrado, ya no estaba ahí sujetado a unas cadenas, estaba libre y él podía, el ángel le decía, bueno, ponte tu calzado, ajustate los calzados y amárrate los calzados y vámonos, y sígueme, le dice. Versículo 9 dice, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. ¿Qué es lo que estaba sucediendo con Pedro? El ángel le dice, vamos, levántate, despiértate, tenemos que irnos ya. Pronto se abren las cadenas y después Pedro dice, ¿qué está sucediendo aquí? ¿No? ¿Qué está pasando aquí conmigo? Y él no lo podía creer porque él pensaba que era un sueño. Vemos que él estaba durmiendo, él estaba ahí durmiendo y entonces el ángel lo despertó. Pero Pedro entra en un momento de que él no podía creer lo que estaba sucediendo, qué es lo que estaba pasando en ese instante, ¿no? Y él pensaba que era una visión, era un sueño en ese instante. Entonces, dice que Pedro entonces le seguía, dice, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que había una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Mira lo maravilloso que hace esto. Es que Pedro siguió al ángel
el ángel lo dirigió, lo guió hacia el camino, y el ángel era de Dios, el ángel de Dios que estaba ahí guiándolo. Era Dios realmente quien estaba guiando todo esto. Y entonces dice que pasaron las dos guardias, eh, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, es decir, estaban ahí tan vigilados, quizás habían puertas ahí y pasaron, cruzaron normal, sin que nadie se diera cuenta. Entonces llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, es decir, la puerta principal, quien sale ya para la calle, para la avenida. Entonces, dice, la cual se les abrió por sí misma. No hubo esfuerzo, no hubo que Pedro decir, ¿sabes qué, Ángel? Esto, vamos a sacarle la llave a los guardias, pues porque ellos tienen la llave de las puertas. No, solitas se abrieron las puertas, solitos se abrieron las puertas. Y sabes, eso es lo que hace la oración. Eso es lo que hace la oración. Abre puertas donde tú no te lo imaginas, donde tú lo ves imposible. Y dice que esta puerta era de hierro, era de fierro, una puerta que guarda una cárcel, una principal, tiene que ser de un material bien, de alto carbono, bien protegido, con unas chapas donde es casi imposible, bien gruesos, bien potentes, bien resistentes. Pero esa puerta se abrió por sí misma. Se abrió por sí misma, no hubo esfuerzo, no hubo que romper la puerta, no hubo que romper la chapa, sino que se abrió a sí mismo. Y la Biblia dice, y salidos, pasaron a una calle y luego el ángel se apartó de él. Salieron de ahí. Pedro estaba libre de las manos de Herodes, estaba libre de la cárcel y eso es lo que hizo gracias a una oración perseverante, a una oración de la iglesia que perseveró, oró sin cesar, dice la Biblia. Dios escucha una oración sincera. Dios está atento a tu clamor, está atento a darte una respuesta. La iglesia estaba conversando con Dios. La iglesia estaba ahí explicando, hablándole a Dios lo que estaba sucediendo con Pedro. Y no se cansaban, sino que lo hacían con amor hacia el prójimo. Dice que pasaron una calle y el ángel no los acompañó hasta salir de la cárcel, hasta salir de la puerta principal, incluso los acompañó y pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él, dice. Es decir, recién el ángel lo deja ya que Pedro continúe su camino, pero ya lo había sacado del peligro, ya le había sacado de estar ahí entre las cadenas, de estar ahí alrededor de él dos guardias y a la puerta dos guardias más las puertas con seguro y todo esto, ya lo había librado de todo esto. Dios ya había dado una respuesta, ya lo había dejado libre. Y entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Pedro reconoce que todo esto venía de parte de Dios. Pedro no se tapalea el pecho y dice, ahora estoy libre porque, bueno, me lo merezco y tengo que estar libre porque soy hijo de Dios. No, él reconoce que Dios mismo había hecho todo esto y que era por la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Dios lo quiso así. Dios lo dispuso que sea así. Entonces, ¿cuántas veces nosotros quizás hemos salido libres de muchas cosas, de muchos accidentes, de muchos problemas? Pero no es porque fuiste sabio, no fue porque tú y yo fuimos tan inteligentes, no fue porque nosotros tuvimos cuidado de eso, no, no es eso, sino que fue Dios quien tuvo cuidado, fue Dios quien nos dio la sabiduría, fue Dios quien encaminó para no caer en el mal, quizás en las tentaciones, en el peligro, fue el mismo Dios. ¿Cuántos de ustedes, a veces a mí quizás cuando regresaba del trabajo, me he librado de muchos accidentes, pero fue Dios quien me libró de muchos accidentes, no fui yo, no fui porque me di cuenta al mirar, no, sino que fue Dios quien obró. Y eso pasa también muchas veces con nuestras vidas. Y Pedro reconoce
la grandeza de Dios, reconoce que fue Dios quien estaba actuando en medio de todo esto. Y glorificó, adoró a Dios. Y entonces, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ellos seguían ahí en una casa, reunidos orando, perseverando en la oración. No paraban de orar, no se cansaban de orar y seguían orando por Pedro. Y Pedro llega a la casa de María. Llega, toca la puerta. Sale una mujer a dar el encuentro, a abrir la puerta. Y entonces esta mujer, la que habla aquí la palabra de Dios, se llamaba Rodé. Entonces, ella, cuando, cuando escuchó que estaba tocando la puerta Pedro, ella no abrió la puerta, sino que Pedro estaba hablando ahí, ábrenme la puerta, quizás decía, y ella, con tan solo escuchar la voz, se dio cuenta y reconoció que era Pedro, y no abrió la puerta, sino que corrió a decirle a las demás personas, a los demás hermanos que estaban orando. Les dijo, Pedro está acá, Pedro está afuera. Y sabes, a veces oramos pero no creyendo, oramos pero sin fe. Porque estas mujeres, ¿sabes cómo le respondieron a esta mujer? Le dijeron, estás loca. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo Pedro va a estar afuera? Y ella le decía, sí, yo he reconocido la voz, que es Pedro el que está afuera. Pero ellas no creyeron. Y entonces salieron, abrieron la puerta y se dieron cuenta que era Pedro. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que a veces nuestra fe, no, en nuestra oración no tiene fe? A veces oramos porque simplemente nos sentimos en un momento que debemos hacerlo o nos sentimos obligados de hacerlo, pero no lo hacemos creyendo, no lo hacemos con fe, sabiendo de que Dios va a responder. Y esto pasó con el corazón de aquella mujer. Oraban sin cesar, pero lo hacían quizás sin fe, o poca fe tenían en hacerlo. Y no creían del gran milagro que Dios había hecho, de liberar a Pedro de las manos de Herodes. Entonces, ahora, al escuchar este devocional, el desafío que tenemos como hijos de Dios es hacer una oración que tenga fe y orar por los demás, orar por nuestros prójimos, orar por nuestros hermanos que se encuentran en un hospital, hermanos que se encuentran muy graves, por nuestro prójimo, por aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón, para que sea Dios restaurándolos y les dé una oportunidad de escuchar el Evangelio. Pero hagámoslo con fe, hagámoslo con amor, porque si no, nada va a tener sentido. Nuestra oración no va a llegar a una respuesta como Dios quiera, como tú lo quieres, porque a veces lo hacemos simplemente por compromiso. Y eso no debe ser así. Y tú que no tienes a Cristo en tu corazón dirás, pero ¿esto qué tiene que ver conmigo? ¿Sabes? Tu oración te puede salvar. Tu oración de arrepentimiento, de aceptar a Cristo en tu corazón, te puede salvar. Y te va a salvar si lo haces con fe, si le entregas tu vida a Cristo. Vamos a orar. Bendito Padre y Dios bueno, queremos agradecerte, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Dios, por tu hermosa enseñanza. Gracias por esta hermosa historia. Gracias porque hiciste libre a Pedro de las manos de Herodes, Padre, y la oración vemos aquí qué tan importante es, qué tan bueno es, Padre. Permite que en nuestras vidas podamos practicarlo cada día. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Te agradezco todo esto en Cristo Jesús. Amén. Y hermanos, gracias. Espero que sea de mucha bendición este devocional. Los veo hasta otra oportunidad. Bendiciones.